Listo. Entonces, bueno, hermanos, vamos a abrir la Biblia en Éxodo capítulo 12, versículos 15, por favor. Éxodo 12, versículo 15. Estamos en la tercera sesión del ABC de Pesaj y hoy nos vamos a centrar en hablar de los panes sin levadura. Entonces, ¿qué nos dice Éxodo 12, versículo 15? Voy a dar lectura para que igual no se pierda aquí. ¿Ya tenemos todos? Dice lo siguiente: 7 días comerán panes sin levadura, así el primer día harán que no haya levadura en sus casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá convocación de Dios, y asimismo en el séptimo día tendrán convocación de Dios. Ninguna obra será en ellos, solamente que preparen lo que cada cual vaya a comer. Y guardarán la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué sus huestes de la tierra de Egipto, por tanto guardarán este mandamiento en sus generaciones. En el mes primero comerán los panes sin levadura desde el día 14 del mes por el anochecer, hasta el día 21 del mes por el anochecer. Por 7 días no se hallará levadura en sus casas, porque cualquiera que comiere leudado, así el prosélito como el natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Entonces esta es la fuente del mandamiento. Vamos a ir también a Números capítulo 28, versículos 17 y 18. Ya. Que nos dice: a los 15 días de este mes, la fiesta solemne, por 7 días se comerán panes sin levadura. El primer día será santa convocación, ninguna obra de siervos harán. Y vamos hasta el versículo 25, porque a continuación detalla los términos sacrificiales y dice: y el séptimo día tendrán nuevamente llamamiento de Dios, ninguna obra de siervos harán. Entonces, ¿qué nos va dando hasta ahorita? Nos dice que comamos panes sin levadura, y su término en hebreo es matzot. Nos dice que vamos a tener 2 shabbats, el primer día y el séptimo. Y ya habíamos explicado que tanto este primer día no es Pesaj, no es del día en que se sacrifica el cordero, sino es del día después de Pesaj, hablándolo en términos del calendario hebreo. Y finalmente vamos a ir a Deuteronomio 16, versículos 2, 3 y 4, que son las fuentes del mandamiento. Entonces dice lo siguiente, Deuteronomio 16, vamos a leer desde el 1. Guardarás el mes de Aviv y harás Pesaj al Señor tu Dios, porque en el mes de Aviv te sacó el Señor tu Dios de Egipto de noche. Y sacrificarás la Pascua al Señor tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que el Señor escogiere, para que habite allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura, 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días, y de la carne que matares en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana. ¿Ya? Entonces aquí vamos a notar unas peculiaridades en el versículo 2, en el versículo 3 y en el versículo 4. Aunque aparece la palabra levadura, por ejemplo, dice: no comerás con ella pan versículo 3 en la línea 1, no comerás con ella pan con levadura. Allí utilizan la palabra hametz para traducir la levadura, y en el versículo 4 nos dice lo siguiente: y no se verá levadura contigo, pero allí ya utilizan la palabra seor. ¿Ya? Entonces tenemos 2 palabras diferentes para referirnos a la levadura. Entonces nos dice que comamos pan sin levadura y que luego en ninguna de nuestras casas se vea este segundo tipo de levadura. ¿Cuál es la diferencia o por qué por qué Moisés utiliza estos 2 tipos de términos? ¿Ya? El hametz, ¿qué significa? Ambos significan levadura. Sí, ambos son levadura, ambos vienen de la palabra, ambos se utilizan para traducir levadura. Entonces usa 2 palabras diferentes, pero ¿qué es lo que debemos de entender? Este tecnicismo que solo se da en la lengua hebrea. La palabra hametz se utiliza para traducir a la levadura que se produce naturalmente de mezclar agua con harinas.
y después de 18 minutos. Ahí se produce el hametz. Entonces esto es igual a mezclar agua más harina y todo esto por 18 minutos. Esta levadura se traduce como hametz, es decir, una levadura entre comillas fresca, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la levadura en primer lugar? ¿Para qué sirve la levadura? Para que se infle la masa. Ya, exacto, se encarga de fermentar la masa para que de lo que está una tortita así, después de ponerle levadura, termine así, ¿no es cierto? Bueno, pero esa es la idea. Entonces, cuando yo pongo agua a la harina, que puede ser harina de trigo, aquí lo había anotado porque la tradición dicta que son 5 masas, ¿no? La tradición dice que es de harina de trigo, de cebada, de centeno, de avena y de espelta. ¿Ya? Esas 5 masas, dice la tradición, que únicamente se utilizan para hacer pan sin levadura. Aquí lo más común y lo más fácil es comprar harina de trigo sin levadura. Pero volviendo al punto, cuando yo mezclo agua más harina y espero 18 minutos, la harina automáticamente leuda. A esta levadura nueva, levadura fresca, se le utiliza como hametz, ¿ya? Y esta levadura, que es seor, es la levadura vieja. Hay productos que ya vienen leudados, hay productos que han leudado de varios días o que tienen en su composición elementos que van a ayudar al leude de la masa. Entonces, la levadura natural es la que yo fabrico ese momento. El seor es la levadura vieja que está en mi casa. Entonces, el mandamiento es no comer nada leudado que se haya producido ese momento, es decir, por ejemplo, un pancito recién hecho o alguna levadura vieja como la que podría estar en algún tipo de galleta y que yo tengo almacenado. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el mandamiento? Que ni siquiera la nueva, ni siquiera la vieja es lo que podemos comer, ni tampoco se tiene que hallar en nuestras casas. Algo sencillo, algo que entendemos, ¿no es cierto? Vamos claro hasta ahí, entendemos las diferencias entre hametz y seor. La una es la levadura fresca, la otra es la levadura que ya lleva varios días en diferentes productos. Todo esto me pide que saque de mi casa. Ahora, ¿cuál es el propósito de prohibir la levadura en mi casa? Vamos a abrir en Mateo 16, 5 al 12. Y otra persona que abra Marcos, capítulo 8, versículos 15 al 18. Capítulo 8, versículos 15 al 18. Dice lo siguiente: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndole, Jesús les dijo: ¿por qué piensan dentro de ustedes, hombre de poca fidelidad, que no tienen pan? ¿No entienden aún ni se acuerdan de los 5 panes de entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogieron? ¿Ni de los 7 panes de entre 4,000 y cuántas canastas recogieron? ¿Cómo es que no entienden que no fue por el pan que les dije que se guarden de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Vamos a leer, ¿quién tiene Marcos 8, 15, 18? Sí. ¿Qué dice Marcos 8, 15, 18? Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo esto porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis aún? ¿Tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Ya, entonces fíjense, así como los discípulos, lo peor que podemos hacer es pensar que este mandamiento se trata solo de la comida física. Es lo peor que podemos hacer. Así como los fariseos, diré como los discípulos, el Señor les dice: guárdense de la levadura, de la misma que nos está pidiendo acá en Éxodo. Pero ¿qué hicieron los discípulos?
Esto nos dice porque no trajimos pan. Entonces lo peor que podemos hacer es pensar que este mandamiento se trata de una dieta nada más para que nuestra salud mejore. Y lo peor aún, fíjense como dice Marcos 17, 18, discuten entre ustedes. Y es lo mismo que hacen los hombres, se fijan más en cómo hacer el pan, que si tiene hoyitos, que el agua, me invento ahorita, el agua no puede ser de la llave, tiene que ser de tal marca, y entonces empiezan a darle un montón de vueltas y empiezan a discutir por qué como que si se tratara de un alimento físico. Entonces, lo peor que podemos hacer, insisto, es pensar que el Señor quiere que nos centremos en una dieta especial durante 7 días. Cuando nos dice que comamos panes sin levadura, ya nos da una clave, nos está diciendo que comamos panes. ¿A qué equivale la levadura? Vamos a ponerle aquí, como dijo el Evangelio, panes sin doctrina de fariseos. Ya, entonces quiero hacer énfasis en esto porque así como el Señor Yeshua dice, guárdense de la doctrina de los fariseos, los discípulos lo primero que hacen es pensar en lo físico, en lo terrenal. Y es lo que tenemos que tener cuidado, porque cuando ustedes entren a las páginas en Google o en cualquier lugar, van a encontrar que el arroz sí leuda, en otro lugar que no leuda, y así cada producto según un lado y según otro va a encontrar que leuda o no. Y te centras en eso, pero no te fijas si es que has empezado a guardar la doctrina de los fariseos, que es lo esencial de la fiesta. Entonces pones enfoque en lo físico, pero no pones enfoque en lo espiritual. Y es lo que hace toda la humanidad, lo que hacemos todos cuando no analizamos con Ruach y lo empezamos a hacer en modo religioso. ¿Ya? Entonces vamos a seguir analizando qué nos dice Lucas 12, versículo 1, por favor. El Evangelio según Lucas, capítulo 12, versículo 1. Y me avisan cuando ya hayamos llegado. ¿Lo tenemos? Ya. Entonces dice lo siguiente. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decirse a sus discípulos, primeramente, guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces, todo esto equivale a hipocresía. ¿Y se acuerdan que habíamos visto el simbolismo que somos los 12 panes que están en el tabernáculo al frente de la luz de la menorá? ¿Lo recuerdan? Que los panes del rostro brillaban a la cara de la menorá, que los 12 panes que equivalían a las 12 tribus de Israel estaban siempre brillando a la luz de la menorá. Entonces está diciendo, cuídense de ser panes hipócritas o cuídense de llevar hipocresía en su vida. ¿Y cómo se está manifestando la hipocresía en una de sus maneras en estos días? Vamos a abrir 2 de Timoteo 2:14, otra persona que abra Tito 1:14. Entonces nos ha dicho que comamos panes sin levadura. Ya, entonces hasta ahora vamos descubriendo esto, algo que no ha estado oculto, que todo el mundo ha sabido, los panes sin levadura. Entonces está mandando que nos guardemos de la doctrina de los fariseos, que en última instancia eso es hipocresía. Entonces vamos a ver qué nos dice 2 de Timoteo 2:14, lo tenemos ya. Fíjense cómo se manifiesta la levadura o la doctrina de los fariseos de la hipocresía. Recuérdales de esto, exhortándolos delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene nada que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías que conducirán más y más la impiedad. ¿Ya? Punto 1. ¿Qué nos está diciendo el versículo 14? No contiendas, palabras. ¿Qué entienden ustedes por esta recomendación que le hace a Tito? A Timoteo, perdón. Sí, ¿qué entienden ustedes por el versículo que acabamos de leer, el versículo 14? Y justamente lo que tú manifestabas con respecto, por ejemplo, a preparar los panes sin levadura, que si le pones más de esto, más de aquello, el fulano dijo que no es así, que es asado,
entienden. Ya. Nosotros en los estudios, gracias a lo que Dios ha provisto, vamos haciendo un montón de correcciones en las palabras. ¿Será que no debemos hacer eso? ¿De acuerdo a lo que leemos? Porque fíjense que lo que denota aquí este versículo es que las correcciones que hoy en día parecen nuevas también se hacían en ese entonces y generaban gran controversia entre un lado y en otro. Entonces, ¿qué será? ¿Será que si alguien nos dice el fin de la ley es Cristo y fíjate que el fin significa que ya se acabó, tenemos que aceptarlo? ¿No? ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ir ampliando y al final damos la conclusión. Entonces, primero acá en Timoteo nos dice no palabras y abajo palabrerías. ¿Qué nos dice Tito 1:14? No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Nuevamente, no fábulas y mandamientos de hombre. Ya, entonces, ¿qué pasa hoy en estos días? Y sigue pasando. Mucho del judaísmo se ha establecido, mucho de las tradiciones se ha establecido en las prédicas cotidianas hoy en día de las personas que predican raíces hebreas. Y muchas fábulas. Por ejemplo, en su momento hicimos la aclaración del gallo que cantó cuando Pedro le negó 3 veces. ¿Qué dice el judaísmo? Que es un señor que tiene una voz potente, que se le escucha a no sé cuántos kilómetros de distancia. También dice que el gallo es el tocar del shofar para el cambio de turno y toda la cuestión. ¿Pero qué termina siendo? Un pobre gallo que se cruzó ese rato y que el Señor dispuso dentro de toda su creación para que dé cumplimiento a su señal. Pero fábulas judaicas. Entonces empezamos a contender sobre algo que no afecta en nada a nuestra salvación ni cambia el rumbo del Evangelio. En que si era un hombre, que si era el shofar, que si era un animal, y eso termina siendo punto de disputa. Vamos a irnos ahora sí a 1 Corintios 2:5. Aquí ya vamos a aterrizar la idea. Vamos a leer desde el versículo 4. Habla de cómo se preparaba Pablo para dar una de sus prédicas y dentro de ese contexto dice lo siguiente. Versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que su fidelidad no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y ahora sí, ¿cuál es el problema? Nos empezamos a llenar de hipocresía cuando creemos que lo mágico del Evangelio, hablo de toda la palabra, es las traducciones de las palabras. Cuando sabiduría de los hombres. Cuando eso se vuelve todo en mi vida. ¿Sí? Cuando yo estudio por querer rebatir a alguien, por querer demostrar que otro esté equivocado, y me pongo a sacar videos y pongo tal pastor está mal, está indicando eso. Sí han de haber visto esos videos, ¿no es cierto? Ya, entonces cuando eso se hace el centro de mi vida, hipocresía. ¿Ya? Aquí como dice que predicó el apóstol Pablo, no utilicé palabras persuasivas, lo hice con demostración del Espíritu y poder de Dios. ¿Para qué? Para que ustedes no piensen que es porque yo soy estudiado o como me están diciendo, no, es que usted es joven y por eso se le graba. No, yo no soy. Es Dios el que graba y lo hacen todos. ¿Sí? No depende del que quiere ni del que corre. Y hay muchas personas, los principales de las sinagogas no son jóvenes, son ancianos. ¿Ya? Entonces la juventud o bueno, cualquier característica física no es pretexto, pero si yo empiezo a tomar eso, me estoy llenando de hipocresía. Si todos los días mi discurso se convierte en, no hermano, usted está mal, no diga pan porque eso es el dios Pan de allá de Noruega y está invocando, tiene que decir matzot, por ejemplo. Y dice, bueno, tiene un vasito de agua, no diga agua porque eso habla de Neptuno y tal cosa. Hay momentos para corregir las palabras y hay personas con las que se puede hacer, pero como lo hemos dicho, aquí dice con demostración del Espíritu y de poder de Dios, y hemos puesto ese ejemplo, ¿no? Si alguien ahorita se chocara y se accidentara afuera y se muere la persona, ¿qué le vamos a decir? ¿La Biblia está mal traducida o orar para que el Señor le reviviera? ¿Qué daría mayor testimonio?
la demostración del poder de Dios. ¿Cómo predicó Elías contra los 400 de Baal? Demostración del poder de Dios, ¿sí? No empezó a corregir textos ese rato, empezó a demostrar el poder de Dios. Y eso no depende de nosotros, pero es algo que de pronto tal vez empezamos a dejar de lado porque nosotros vemos de allá de todo el show, ¿no? Que pasa eso a ratos y pensamos que eso está totalmente mal. Pero el Evangelio tiene que predicarse con poder y todos predicaban con poder. Que se sanaban con la sombra de Pedro, que levantaban muertos, que curaban ceguera, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no está a disposición de nosotros, por supuesto, pero lo que quiero dejar en claro es que la predicación de la palabra no tiene que centrarse en la humana sabiduría, ¿sí? Porque hace perder el enfoque y nos volvemos y empezamos a discutir ya sobre fábulas y mandamientos de hombres. ¿Lo vemos o no lo vemos? ¿Sí? Y por eso avanzamos hasta la 1 Corintios 14:13. Ahora, no vamos a dejar de estudiar, no vamos a dejar de corregir palabras, pero repito, el problema es que ese sea el todo de mi estudio, que yo solo busque por querer corregir, por querer rebatir, por querer enemistarme. ¿Ya? Claro. ¿Y qué dice? El siervo de Dios no tiene que ser contencioso, tiene que ser paciente. Entonces, hemos tratado de demostrar en lo posible que no se necesita corregir, sino solamente leer bien la Escritura, en algunos casos. Que se puede seguir leyendo la misma palabra entendiendo el contexto. Por ejemplo, ahora si nos ponen a leer Gálatas, por la ley estamos muertos a la ley, ya podemos leerlo así tranquilamente, sin necesidad de estar haciendo cambios. Entonces, pero no nos vamos a parar afuera de tal iglesia. No, mire aquí, sí, aquí dice, no, eso no está bien. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice 1 Corintios 14? Voy a leer desde el 1, ¿ya? Sí. Sigan 14:1. 1 Corintios 14:1. Dice, sigan el amor y procuren los dones espirituales. Procuren, anhelen, busquen la manifestación de los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen, porque el que habla en idiomas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, la profecía no es para ver el futuro. ¿Para qué ha sido? Edificación, exhortación y consolación. ¿Que puede marcarse en un hecho al futuro? Puede ser, pero no es sentarse a ver la bolita de cristal, decirle, cita, yo le veo a usted en 3 años con una casa. No es eso, ¿no? Entonces, pero vamos a quedarnos en el 1. Procuren los dones espirituales. Procuren que su predicación no sea con humana sabiduría, sino con demostración del poder de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Ya, entonces, esta es una manera de manifestar la hipocresía. Palabrería, fábulas judías, y estoy acá ya, nuevamente estoy acá. Y ante esta situación de hipocresía, que se ha centrado tanto en la palabrería, en las fábulas judaicas, en el hebreo, en que si no sabes hebreo no puedes leer la Biblia, etcétera, etcétera, sucede lo siguiente. Vamos a ir a Apocalipsis 2, versículo 2. Hoy vamos a centrarnos en el mensaje a la iglesia de Esmirna, que tiene que ver mucho con la levadura que estamos llevando en nuestras vidas, o que podemos estar llevando. Apocalipsis 2.1. Voy a empezar con el mensaje a Éfeso para aclarar algunas cosas. ¿Ya? Escribe al ángel. Ya hemos hablado que ángel no quiere decir no necesariamente tiene que ser un ser celestial, sino un mensajero. ¿Sí? Entonces escribe al mensajero de la iglesia. ¿Qué es ser el mensajero de la iglesia? El que está al frente, el que está dando la palabra. Escríbele a él.
al mensajero de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto: yo conozco tus obras, trabajo y paciencia. Entonces vamos a explicar estas cosas. Obras, trabajo y paciencia. Tiene 3 características la iglesia de Éfeso. Tiene obras, tiene trabajo y tiene paciencia. Y va a explicar cuáles son esas obras, ¿ya? Que dice que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso. Esas son las obras que estaba ejecutando la iglesia de Éfeso. Es decir, vamos a abrir Hebreos 5:14. Y otra persona que abra Proverbios capítulo 9, versículo 3. ¿Qué nos dice Hebreos 5:14? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de los sentidos tienen ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, que esta iglesia en Éfeso estaba recibiendo la Torá tranquilamente y en base a ello establecía justos juicios. ¿Y qué nos dice Proverbios 9:3? Aquí habla la sabiduría, versículo 1, para entrar en contexto. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió a sus criadas sobre lo más alto de la ciudad y clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, vengan y coman mi pan y beban mi vino que yo he mezclado. La sabiduría está diciendo, coman mi pan y beban mi vino. ¿A qué le suena eso? A ver, la sabiduría dice, coman y beban. Ya, nuevamente, la sabiduría, ¿quién representa la sabiduría? Ya, entonces Yeshua está diciendo, ya, este es mi pan, este es mi sangre. Todo eso implica su doctrina. Entonces el alimento sólido es la comida que prepara la sabiduría para nosotros, es decir, la Torá. ¿Lo vemos? Esto involucra toda la doctrina del Señor, toda la doctrina. Todo esto. Dice la iglesia en Éfeso que no puede soportar a los malos porque ha probado a los falsos, a los apóstoles y ha descubierto que son falsos. ¿Cómo se puede hacer justos juicios? Con la Torá, y es lo que nos dice Hebreos 5:14. El alimento sólido está reservado para los que tienen ejercitado el uso de los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cuál es ese alimento sólido? El que prepara la sabiduría. ¿Cuál es ese? La Torá. La que el Señor puso en nuestro corazón. ¿Ya? ¿Está mejor ahí? Ya. Entonces volvamos a Apocalipsis. Ahora, aquí sí, me permite quitarme el 9, en Proverbios 9, del 1 al 5. Porque aquí abajo habla de que dice, mató a sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa, envió a sus criados sobre lo más alto de la ciudad y clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y beber el vino que yo he mezclado. Pero, o sea, está hablando a los faltos de cordura, a los simples. Dice, ¿no? Sí. Ahí es donde me perdí. ¿Qué pasó, pero? ¿Y qué es lo que no cuadra? La relación entre el primero, entre el 9.1 y con Hebreos 5:14. Ya, solo nada más quería ejemplificar que la sabiduría prepara su alimento, es decir, Dios prepara su alimento. Y dice que ese alimento sólido está reservado
para los que tienen el uso ejercitado de los sentidos en el discernimiento del bien y el mal. ¿A dónde quiero llegar con eso? Que una persona solo puede juzgar justamente algo cuando se apoya en la Torá para decir esto es mentira, esto no es mentira. Entonces, los apóstoles, los congregantes de Éfeso dice que probaban y descubrían a los falsos apóstoles y que no soportaban a los malos. ¿Cómo sabían que eran malos? Porque los comparaban con la Torá. Ya, entonces, esta iglesia de Éfeso tenía la Torá, estaba bien, a eso quería llegar. ¿Sí? Podía haber dicho simplemente eso, pero para que no parezca invención. Volvamos a Apocalipsis 2, versículo 3. Ahora ya he explicado las obras, voy a explicar el trabajo. Versículo 3. ¿Has sufrido? ¿Sufrido? Y has trabajado arduamente por mi nombre. La paciencia obviamente irá en la paciencia. El trabajo siempre involucra padecimientos, y así lo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 11:27, lo leo para que leamos nomás. Dice, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Entonces, cuando yo ejecuto estas obras, ¿cuál es su trabajo? Probar y descubrir a los falsos apóstoles. ¿Eso qué conlleva? Sufrimiento, padecimiento, azotes, cárceles, ¿ya? Y has trabajado con paciencia. Apocalipsis 2, 3. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras? Dice, yo conozco tus obras, yo conozco que no soportas a los malos, que pruebas a los apóstoles y los hallas mentirosos. ¿Ya? Yo conozco tus obras, tu trabajo, que sufres por eso, que te sacan el aire por eso y que te has mantenido perseverantemente, pero has dejado tu primer amor. ¿En qué consiste ese primer amor? ¿En emociones? ¿En volver a sentirme bonito, en llorar en el servicio? No, en las primeras obras. Es decir, te has hecho tolerante a la maldad. Ahora te da igual que coman hornado en la iglesia. ¿Vemos cuál es el primer amor? ¿O no cuadra? Verá, versículo 4 dice, dejaste el primer amor. Ya, pero entonces hasta ahí, leyendo el versículo 4, no se entiende qué es el primer amor. ¿No es cierto? No dice. ¿Y qué hace la gente? Pensar que eso se trata de volver a llegar puntual, a pasar adelante. Es lo que se entiende normalmente, que el primer amor es... A la fidelidad Eso, entonces, bueno, supongamos que eliminamos que el... ¿Ande? O sea, que ahora ya no, o sea, le da igual que ellos, o sea, que lo que antes decían, no, pues, o sea, está mal, y ahora ya no, ahora me da igual, no importa, te quedas ahí, ¿no? Sí, fíjense, ahí dice, has dejado tu primer amor. ¿Cuál es mi primer amor, Dios? Le dice en el versículo 5, al mensajero, recuerda por tanto de dónde has caído, es decir, un lugar en el que ya estaba. ¿De dónde me caí? De las primeras obras. Has dejado de hacer las primeras obras. Dejar el primer amor es dejar las obras que hacías. ¿Ya? Lo vemos ahí la conexión. Leyendo en contexto, que no se trata de volver a sentir emoción, que no se trata de querer botarse a la calle a que me pase el carro. Dejar el primer amor es que cuando yo recién llego a la iglesia, por ejemplo, digo, sabiendo mi condición, digo, yo de aquí no vuelvo a tomar nunca más, sabiendo mi condición, ¿no? Ojo, porque hay gente que no tiene problema y adelante. Pero pasa un año, digo, no está tan mal. Y en verdad no está mal, pero para él, sí, ¿ya?
Es un ejemplo. Otro ejemplo. Llego a la iglesia y, no sé, me invento. Me propuse a mí mismo no volver a dormir peleado con mi familia, porque dice, no dejarás poner el sol sobre tu enojo. Pasa un año, ya me da igual. Ya, entonces eso es lo que le dice cuando dejaste el primer amor. Has dejado de discernir según la Torá lo que está bien y lo que está mal. O sea, ahora nuevamente todo te da igual. ¿Sí? Entonces ahí sí quedó claro. Ya, entonces lo que quería explicar es que las obras que va a hablar en las diferentes iglesias, porque a muchos dice yo conozco tus obras, tal y tal y tal, las obras están relacionadas aquí con la lectura de la Torá. Entonces pongamos aquí en grandote. Obras igual, ¿ya? Dice obras a la Torá. ¿Qué dejó la iglesia de Éfeso? Dejó de juzgar el bien y el mal y dijo, ya se puede aceptar el matrimonio entre homosexuales, no hay problema. Antes sí estaba mal, pero ahora ya no está tan mal. Ya, sí, también, dejémosles nomás. Que permisivos, sí, permisivos. Ya no discierno el bien y el mal, me he hecho permisivo. Y eso es lo que le está denunciando a la iglesia de Éfeso. Dejaste el primer amor, dejaste de ser intolerante a la maldad. ¿Ya? Entonces las obras, repito, en el contexto de Apocalipsis están relacionadas con lo que puedes hacer en la Torá. Discernir, cumplir mandamientos, enseñar, etcétera, etcétera. Ya, entonces aclaramos ahí el contexto. Ahora sí vamos a lo que nos compete. El mensaje a Esmirna. Estábamos hablando de la levadura, es de hipocresía, fábulas judaicas, sabiduría de hombre, concentrarse en rebatir, en pelear, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver qué le dice Esmirna. Otro día desarrollamos todo el mensaje a Éfeso, si Dios permite. El mensaje a Esmirna. Voy a borrar esto de aquí y esto de aquí. Ya. Entonces dice lo siguiente. Y escribe al mensajero de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo y muerto y vivió, dice esto. ¿Quién? ¿Quién escribe el mensaje a Esmirna? Yeshua, ¿no es cierto? El primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivió, él escribe. Dice, yo conozco tus obras. Entonces, ¿qué obras están hablando? Yo conozco que estudias Torah, yo conozco que enseñas Torah, yo conozco que juzgas según la Torah, todo bien, ¿sí? Y tu tribulación, ¿qué era la tribulación? El trabajo. Es decir, yo sé que aparte de que tú estudias Torah, te dedicas a enseñar la Torah y por causa de eso te aguantas que te digan judaizante, que te digan lobo rapaz, etcétera, etcétera. Conozco esas dos cosas. Y tu pobreza, pero eres rico. ¿Por qué le dice, qué sería la pobreza? Rápido, ¿qué entendemos por pobreza? Ya, sin dinero, lo que se venga. Sin dinero, ¿qué más sería la pobreza? Ya, pero eres rico, le dice. O sea, ¿qué sería aquí la pobreza y qué sería la riqueza? Así, leyéndolo rápido. Échenle una mirada al versículo 9 nomás y tratemos de ver qué sería la pobreza y la riqueza. La pobreza creo que aquí habla sobre el dinero. ¿Ya? Porque dice que es rico y es rico en sabiduría porque lee la Torah y La riqueza habla de sabiduría y la pobreza de dinero. ¿Ya? ¿O no? ¿No está bien? ¿Está bien? Es rico en obras. A ver, Gladysita nos dice que es rico en sabiduría porque tiene obras y pobre porque no tiene dinero. ¿Ya? ¿Vale? Muy bien. Susi. Es rico en obras, pero el Señor mejor dicho, es pobre en obras, pero el Señor es rico. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Ya? ¿El cita? O sea, yo pienso que él es rico, tiene todas las cosas, pero es pobre
en el conocimiento tal vez de la palabra, en hacer las obras, Ya, en todo eso. ya, muy bien. Papá, Posiblemente porque no conocen del Mesías, pero también el Señor les dio de cierto modo a que quizás exageradamente perseveren en guardar los mandamientos. ya, bueno, aquí estamos hablando que de parte del Señor Yeshua escribe Juan a la iglesia en Esmirna, o sea, si eran creyentes. Sí, ya, pero ¿en qué se basa la pobreza y la riqueza? Dice, yo sé que tú sabes Torah, yo sé, eres, aquí pongámosle para no agacharme, pobre, siendo que estás sentado en una olla de oro. ¿Qué es esta pobreza? Se explica a continuación. La blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Por qué son pobres? Porque con los labios dicen una cosa, pero sus obras profesan otra. Los que se dicen ser judíos, pero en el fondo no lo son. Los que mucho bla bla, que salen en todas las fotos de la iglesia, que domina todos los versículos de memoria, eres rico, pero el rato que se te pasa la prueba, eres pobre. Es decir, eres una torta llena de levadura. Solo estás inflado de conocimiento. Pero el rato que te doy la prueba, tus obras, dices mucho y no haces nada. Vamos a ampliarlo en Romanos 2, 29. Repito, ¿en qué radica la pobreza? El mismo versículo dice, en que tienes a personas que dicen ser judías y no lo son. 2:29. Ya. Para entender bien esta carta, ¿qué significa ser judío? ¿Ya? ¿Qué significa ser judío? Versículo 2:29 dice, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces aquí no está hablando del judío cultural o de la tribu, sino de aquel que profesaba que Dios es uno, el que entendía que Dios es Dios en los cielos y aquí en la tierra. Entonces, repito, no está hablando a un grupo, porque se puede leer este mensaje y decir, yo no soy judío, a mí no me dice, yo ya soy creyente, yo soy cristiano, etcétera, etcétera. Yo no soy judío, pero está hablando a la característica del judío. ¿Y cuál es la característica del judío? El que tiene la circuncisión del corazón y que declara que Yeshua es Dios. ¿Lo vemos? Y ahí sí, entonces podría ser a los que dicen ser creyentes y no lo son. Vamos entendiendo cómo todo se aplica. No está hablando de plata. Está hablando de que a pesar de que estás sentado en la olla de oro, de que entiendes a Moisés, de que conoces que Yeshua vino, el rato que tienes la prueba, no aplicas nada de lo que sabes. Por eso eres pobre, aunque tienes toda la Torah en tus cuentas de ahorro, en tus bolsillos. No puedes aplicar lo que enseñas. Y vamos a retroceder hasta el versículo 17 de aquí de Romanos 2. Que básicamente estos 7 versículos son la ampliación del mensaje a Esmirna. ¿Ya lo tenemos? Ahí mismo, Romanos 2:17. ¿Ya? Aquí tú tienes el sobrenombre de judío, pongámosle creyente, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Es decir, alabas, dices que la ley es la justicia. Genial. Y conoces su voluntad. Sabes que Él vino a morir por ti y sabes que tienes que caminar bien. E instruido por la ley, apruebas lo mejor, como en Éfeso. ¿Ya? Y confías en que eres guía de los ciegos. Recordemos que está hablando a un mensajero, al que preside la iglesia de vida. Luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. O sea, aquí estamos hablando de un crack. ¿Ya? Y le pregunta
al que es pobre siendo rico. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que dices que no cocines con levadura, ¿tienes hipocresía? Pongámoslo así. Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Y la Isita nos cuenta el testimonio de su hija, que trabaja con hermanos judíos. ¿Impactada por el amor de Dios? ¿O todo lo contrario? Ya, ahí está. Ya, ahí está, eres... Hablamos de esto y eso es para ella como que me hubieran cachetado. Ya, porque esos que se dicen ser judíos es gente que solo pasa blasfemando de Dios, que están llenos de adornos, de kipá, de talí, de tzitzit, que no cuidan que se meta ni una levadura a la casa el día de panes sin levadura, pero aquí el corazón está infladote en el horno, por tanta levadura que guardan ahí. Ellos prácticamente le sacan todo de la casa para que no quede ni una miga de polvito de levadura. Sí. ¿Ya? Pero el último rincón de la casa. ¿Y qué vamos a decir? ¿Que eso está mal? Está bien, pero, repito, no hay que pensar que los panes sin levadura se trata de comida, sino de aquí, esto principal. Y fíjese cómo dice el versículo 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión en la carne viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso en la carne guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Es decir, en un caso extremo, que no se debe hacer, pero tú que sacas la levadura de tu casa, estás allí mintiendo, y el que tu vecino que no sacó nada de la levadura es el hombre más íntegro del mundo, ¿a quién se le cuenta mejor los panes sin levadura? Y eso está diciendo. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Repite, sino el que lo lleva en el interior. Y esto habla la iglesia en Esmirna. Volvamos a Apocalipsis 2, versículo 9. Estas personas que se dicen ser judíos y no lo son, en realidad, ¿qué han sido? Dice a continuación. Sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás. ¿Ya? Vamos a ir a Mateo 23:3. 23:3. 23:3. ¿Cuál es la recomendación para la iglesia en Esmirna? Para los que se congregan ahí. El Señor Yeshua dice: así que todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo, pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y eso es la levadura de la que tenemos que guardarnos principalmente. Y a nosotros que el Señor nos ha dado mucha Torah, gracias en este tiempo, y que falta mucho, por supuesto, cuidar de que nos digan, que solo nos escuchen, pero no imiten nuestro carácter. Al contrario que decía el apóstol Pablo, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Entonces a ese nivel, ese es el desafío. 1 Corintios 5, 6, versículos 6 y 8. Entonces fíjense, a todas estas personas les dice, no es buena su jactancia. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Límpiense pues de la vieja levadura. ¿Se acuerdan que vimos al inicio la vieja levadura, la vieja y la nueva? Dice, bueno, límpiense de la vieja levadura para que sean nueva masa sin levadura, como son, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura,
ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. ¿Qué es lo preocupante de tener levadura, de tener hipocresía? Que no nos damos cuenta, o si nos damos cuenta preferimos ignorarla. Por eso, ya para acabar, Salmo 19, versículo 9 al 13. Como ven, dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Quiere decir que no nos vamos a dar ni cuenta cuando ya estemos leudando. Y dice el versículo 9, el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios, los procedimientos del Señor son verdad, todos justos. Deseables son más que mucho oro afinado y dulces más que la miel y que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién pondrá a entender sus propios errores? ¿Quién podrá descubrir su levadura? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de mí. Oh Señor, roca mía y redentor mío. Aquí habla de pensamientos, de errores ocultos, de jactancia, de la forma en que hablas y de lo que piensas. Todo lo que venimos hablando de la levadura. ¿Cómo se va a quitar esa levadura? Pidiéndole al Señor. Ayúdame a entender mis errores y ayúdame a cambiarlos. Ayúdame a hacer nueva masa. ¿Ya? Y bueno, con eso vamos a terminar el estudio. Un énfasis del desafío, que no es sacar la levadura física. Hay que hacerlo, sí, por supuesto, no lo vamos a dejar hacer. Pero con mucho énfasis aquí. Si mantenemos alguna costumbre del anterior año, si se va cambiando, pedir al Señor que nos libre de errores ocultos. Y ahí vamos a terminar el estudio. Gracias a los hermanos que nos están escuchando. Un fuerte abrazo.